Cuando te ofrezcan una increíble oportunidad, algo que te llama la atención, si no tenés la menor idea de cómo hacerlo, no se te ocurra decir que no. No se te ocurra decir déjame pensarlo. Él dice decí que sí. Decí que sí y conforme vas avanzando, confía de que vas a encontrar la manera de lograrlo. Cree en vos. Hoy quiero hablarte de vivir del otro lado del sí. Escuché una historia de un consultor que llamó a un empresario de alto nivel, o un hombre de negocios muy importante. El empresario le contesta y le dice, sí, mi respuesta es sí. A lo que sea que me vayas a decir en este momento, mi respuesta es sí. El consultor se queda como sorprendido y le dice, ¿cómo así? Sí, le dice, sos un hombre de toda mi confianza y sé que me estás llamando para proponerme algo y aquello que sea que me propongas, mi respuesta es que sí. El consultor se queda como sorprendido, como anonadado y el hombre de negocios le dice, yo ya decidí vivir del otro lado del sí. Ya decidí tener en mi boca, en mis pensamientos y en mis acciones el sí dispuesto. A cualquier oportunidad que se me presente, mi respuesta va a ser que sí. Y es que cuando vivimos del lado del sí, del lado donde suceden las cosas, nos abrimos a posibilidades de prosperidad y de abundancia y de propósito. Richard Branson dice que cuando te ofrezcan una increíble oportunidad, algo que te llama la atención, si no tenés la menor idea de cómo hacerlo, no se te ocurra decir que no. No se te ocurra decir déjame pensarlo. Él dice decí que sí. Decí que sí y conforme vas avanzando, confía de que vas a encontrar la manera de lograrlo. Cree en vos. Déjame contarte una historia impresionante. Si fuese por casualidad que estás ahorita en el gimnasio, en la banda y estás corriendo, para por un momentito. O si vas ahí en la calle haciendo ejercicios y vas corriendo también, o si estás haciendo algo más, para por un momentito y escucha esta historia. Diana Nayar, 2013, 64 años de edad, había intentado 4 veces ya y no lo había logrado. 4 intentos fallidos y en este quinto se vuelve la primera persona, la única mujer, el único ser humano en cruzar 111 millas nadando desde la costa de Cuba hasta la costa de los Estados Unidos. En esos 4 intentos fallidos, ataques de asma, medusas que la habían acribillado, diferentes situaciones la habían hecho parar. Pero vez tras vez tras vez, con ese sí interno, esa decisión tomada de antemano, de aquello que quería lograr, fue lo que le permitió cruzar de una costa a la otra. Y es que es el sí que está aquí adentro, en nuestro interior, ese decir que sí a las oportunidades que se nos presentan y ese decir que sí de antemano, lo que nos permite encontrar, dar a luz y generar la voluntad para lograr aquello que queremos lograr, para lograr aquel sueño. Es el sí que está aquí en nuestro interior, el sí que ya de antemano hemos dicho, aunque nos dé susto, aunque nos dé miedo, aunque nos dé temor. Ya decidí que voy a decir que sí a esa oportunidad que se me presenta. Es ese sí que está en mi interior, el que me permite forjar el camino, construir el camino, crear el camino que me lleva a mi meta, a mi sueño, a ser ese experto que quiero ser, a lograr ese sueño que quiero lograr. Es el sí que está aquí adentro y en mi boca, sin ponerme a pensarlo, sino que nada más decirlo a pesar del temor. Es ese sí que está aquí adentro el que me permite encontrar, ubicar y hallar la voluntad aquí adentro, el coraje aquí adentro para avanzar hasta el otro lado, atravesar a pesar de las circunstancias, de las vicisitudes, de los obstáculos, de las dificultades que vendrán con certeza. Es lo que me permite llegar al otro lado y lograr lo que quiero lograr. Miren, medusas,
tiburones, nadar sin la jaula que la protegía de los tiburones, vicisitudes, mucha conmoción, mucho ajetreo, mucho dolor en determinado momento. 53 horas después de comenzar, llega al otro lado por ese sí y esa decisión que había tomado dentro de ella, por decir que sí a este reto. Imagínate, 53 horas, 2 noches, más de 2 días. Yo me acuerdo cuando era chiquita y me ponían a mí a nadar 1000 metros y duraba yo no sé ni cuánto, 30 minutos, 1 hora. Y yo decía, no quiero, yo con mi hora. Esta señora pasó brazada tras brazada, tras brazada, tras brazada, por 24 horas, por una noche, por otro día más, por otra noche más, y tantas horas más después, para un total de 53 horas, para llegar al otro lado. No me puedo ni imaginar. Le decían que era algo totalmente imposible. Todas las personas que estaban alrededor de ella. ¿Cómo hizo ella para llegar de lo imposible a lo posible? ¿Qué fue aquello que hizo que lo imposible se convirtiera en posible? El decir que sí. El sí que estaba en el centro entre la imposibilidad y aquello que el sí hacía que se volviera posible. Después de un rato, su equipo y ella dijeron, ya no hablemos de lo imposible. Let's find the way, dijeron en inglés. Encontremos la forma, encontremos la manera. Ese se volvió su eslogan, su frase, su cometido, lo que se repetían día con día. Cree, ten fe y di que sí. ¿A qué tienes que decirle? ¿A qué quieres decirle que sí en este día? ¿Cuál es tu sueño? Porque vos veniste al mundo para un momento como este. ¿Cuáles son las acciones que tenés que tomar? Y después de esas acciones, ¿cuáles acciones más vas a tomar? ¿Y cuándo las vas a tomar? Decí que sí. ¿A qué le vas a decir que sí? Porque sabes una cosa, nunca es tarde. Nunca es tarde si llega esa dicha. 64 años de edad tenía esta señora. ¿Qué significa vivir del lado del sí? ¿Qué significa vivir con ese sí en mis acciones, en mi mente, en mis palabras? Significa 3 cosas. Significa creer en las posibilidades. Se necesita ser personas de esperanza. Se necesita hablar en forma positiva. Se necesita creer en las posibilidades, en la posibilidad de que puedo lograr aquello que estoy determinándome a lograr. En el mundo hay suficientes cosas negativas a nuestro alrededor. Debemos de ser portadores de esa posibilidad de creer que todo es posible si podemos creerlo. Aunque las cosas empeoren alrededor de nosotros antes de mejorar, aunque aquel ser querido, aquel amigo, aquella persona, aquel compañero del trabajo se ponga peor antes de ponerse mejor, necesitamos continuar siendo esos portadores de posibilidades. Significa tener esperanza. Aunque las cosas no sugieran esperanza, yo escojo tener esperanza. Significa hablar en forma positiva. No es que si puedo o si no puedo, más bien yo digo, ¿cómo puedo? O como decía Diana Nayad y su equipo, dejemos de hablar de lo imposible, dejemos de pensar si es imposible. Let's find the way. Encontremos la forma de lograrlo. Cuando buscamos la forma de lograrlo, las opciones aparecen. Recordate que viniste al mundo para un momento como este. ¿Cuál es ese sueño que tenés? Encontrar la forma, encontrar la manera y perseguirlo. Si te ha gustado esto que he compartido hoy, por favor, compartilo, comenta ahí debajo del video y suscríbete al canal. Y muchas gracias y nos vemos en la próxima.